Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Es un gusto a través de este medio, a través de este canal de YouTube y otras redes sociales, poder estar nuevamente compartiendo un tiempo, una meditación de la palabra. Un saludo especial para todas las mujeres del ministerio, se las extraña mucho, nuestras reuniones, nuestro tiempo juntas, nuestros retiros. Saludo también a todas las pastoras del ministerio, de los anexos, que el Señor siga bendiciendo sus vidas, siga fortaleciéndolas y que sea un tiempo especial también en la presencia del Señor. Amén. Vamos a compartir una palabra en este día. Quisiera leer en 1 Samuel, capítulo 30, desde el versículo, vamos a leer para abreviar un poquito, desde el versículo 3, usted lea en su casa todo el capítulo. Es un capítulo que realmente nos anima a seguir confiando aún más en este Dios maravilloso, en este Dios poderoso, en este Dios que cambia las situaciones. Amén. Dice la palabra de Dios, como les dije, 1 Samuel 33, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y dice el versículo 6 que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearla. Pues todo el pueblo estaba como estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. Vemos una situación y un relato de la palabra de Dios donde David había hecho algo que no tenía que hacer, que fue estar en alianza con los filisteos. En un momento los príncipes de los filisteos tuvieron desconfianza de él, no les parecía bueno que estuvieran con ellos y le pidieron al rey que lo pudiera echar, que lo sacara de las filas del ejército. Entonces cuando ellos fueron rechazados, cuando David todavía decía, pero si nosotros nos hemos comportado bien, hemos hecho todo, hemos peleado al lado de ustedes, ¿por qué este desprecio, no? Pero a pesar de eso, bueno, se tuvieron que ir. Cuando ellos venían, 3 días de camino, se imaginan, un grupo de 600 hombres durmiendo donde les agarraba la noche. No sé si tendrían mucho para comer, son 3 días que realmente se necesita un bagaje importante para poder sobrevivir. Y yo me imagino esos hombres todos ilusionados, felices de que volvían a su hogar, volvían con su familia, la alegría de poder ver nuevamente a sus hijos. Yo creo que dentro de esos grupos familiares también habría hermanos, hermanas, sobrinos. Quizás en el camino pensaban, bueno, ¿con qué nos esperarán para comer? ¿Qué ganas de comer esto? ¿Qué ganas de comer aquello? ¿Qué ganas de abrazar a mi hijo, a mi hija? Venían con mucha ilusión y eso era lo que los sostenía a lo largo del camino. Pero este aquí que dice la palabra de Dios, que en los primeros versículos relata que los amalecitas fueron, tomaron a todas las personas, a las mujeres, a todos los hijos y las hijas, y se los llevaron cautivo. Y no solamente que se los llevaron, sino que quemaron todas las tiendas. O sea que cuando ellos llegaron a su lugar para ver a su gente, a su familia, se encontraron solamente con algo, con un panorama totalmente espantoso, ¿no? Ruina total, todo quemado, pensando que, yo me imagino lo terrible que habrá sido ese momento hasta que llegan, ¿no? Bien al lugar, porque quizás a lo lejos ellos todavía no sabían si quizás podían estar los cuerpos ahí todos incinerados, quemados. La desesperación, la angustia. Dice la palabra de Dios que estos hombres lloraron hasta que se quedaron sin fuerza. Fue terrible la situación que estaban viviendo. Nos relata la palabra cuál era el estado de David y sus hombres. La palabra dice que estaban cansados. Cuando una persona está cansada no tiene fuerzas, cuando una persona está cansada está débil, cuando una persona está cansada está con poco ánimo
Y yo me atrevería a decir que aún hay muchas personas dentro de esos 600 hombres que estarían muy cansados, aparte de estar deprimidos, estarían bastante nerviosos también. Angustiados, personas afligidas, personas con congoja, personas que estaban con mucha intranquilidad, y esa intranquilidad les llevaba a tener mucha ansiedad, porque no sabían todavía si sus mujeres y sus hijos estarían con vida. Se los llevaron, pero no sabían qué hicieron con ellos. Y dice la palabra de Dios que todos estos hombres estaban en amargura de alma, ¿no? Y cuando la amargura toma el corazón, ¿no? Es un disgusto, es un dolor, dice el diccionario que es como un veneno punzante, ¿no? La amargura que atraviesa el corazón, esto es tremendo. Y estos hombres estaban en amargura. Estos hombres que en un principio acompañaron y estaban contentos con su líder, en un momento se dieron vuelta por toda la situación que estaban viviendo y lo dejaron solo. Lo dejaron solo, digo, como loco malo. Todos estaban atravesando el dolor, todos estaban atravesando esa situación difícil. No es que David encontró su tienda bien, su mujer, sus hijos, que estaba todo bien. No, a él le pasó exactamente lo mismo. Se llevaron 2 mujeres de David, cautivas. El dolor de David era igual y aún más todavía, porque yo creo que sobre sus hombros estaba la responsabilidad de decir, un poco por mi culpa está pasando esto, porque yo dejé este lugar, dejé las mujeres, dejé los hijos y nos fuimos a hacer alianza con los filisteos. Entonces él tenía una responsabilidad y tenía mucha culpa por todo lo que él había pasado. Pero en esa situación que ellos estaban viviendo, los hombres habían hablado de apedrearlo, lo querían matar, estaban enojados. Y a veces cuando surgen los conflictos, cuando surgen las crisis, es bueno poder separar, ¿no?, lo que es el problema de lo que es la relación con la persona. Porque ellos tenían una relación muy buena con David, porque lo apreciaban, porque lo valoraban, porque sabían que él era un siervo de Dios, que tenía un llamado, que era un escogido, que tenía relación con Dios, fue un buen líder, fue una persona que los ayudó a subir sus límites. Pero sin embargo, en ese momento se olvidaron de todo lo bueno que él había hecho y se enojaron, ¿no? Y a veces pasa también esto en las relaciones interpersonales, pasa quizás en el matrimonio, quizás hay un enojo por algo insignificante, por un punto específico, y en ese punto específico, en vez de tratar ese punto específico, salen con los recuerdos de años anteriores y que esto y que aquello, y quizás en esa discusión hasta entra toda la familia, porque tu mamá, porque tu papá, porque tu cuñado, porque mi suegra, porque... Y cuando el problema es otro, ¿no? Entonces, es tan importante aprender a separar en el conflicto lo que es la relación con la persona y el conflicto. Ellos no lo pudieron hacer, ellos no lo pudieron ver en ese momento. Pero me gusta lo que David hizo, ¿no? Dice la palabra de Dios que él pudo ir a consultar con Jehová. Y mi pregunta es, ¿qué hacemos en los momentos de crisis? ¿Qué decisiones tomamos en los momentos de máxima presión? ¿Nos desanimamos? ¿Nos deprimimos y nos quedamos quietos sin hacer nada? Buscamos un culpable, que a veces es algo que siempre, no sé, es una tendencia que tiene el ser humano, ¿no? Lo primero que hacemos en medio de un conflicto es decir, no, pero por culpa de, ¿no? Siempre tratamos de buscar afuera cuando a veces Dios quiere que nos examinemos, como había hablado Nelly hace poco, ¿no? De examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, ¿no?
primero examinarnos a nosotros mismos, examinarnos hacia adentro, ¿no? Buscamos un culpable, nos enojamos muchas veces con Dios, cuando quizás lamentablemente un ser querido parte con el Señor y no lo entendemos y nos enojamos con Dios y decimos, ¿por qué Dios permitió esto? Cuando nosotros lo único que tenemos que hacer es, más allá de no entender, porque tampoco uno puede entender cuando un ser que uno ama se va, pero es someternos bajo la soberanía de Dios y saber que Dios es el dueño de la vida y saber que Él es el soberano de nuestras vidas y que Él nos dé la fuerza y la fortaleza para seguir adelante, pero no culpar a Dios por las cosas que quizás están pasando. Dice la palabra que David se pudo fortalecer en el Señor. Él buscó fuerzas en Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 18, la traducción del lenguaje actual, dice, estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos, dice, no son nada. Mire, los sufrimientos que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Y la versión de la Reina Valera dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Esto decía Pablo. Pablo también decía en 2 de Corintios 4:17 que esta leve tribulación momentánea produce un eterno peso de gloria. La leve tribulación momentaria a un eterno peso de gloria. Esto es lo que Pablo podía decir. Y Pablo no lo dijo sentado en un sillón cómodo, en medio de un palacio con todas las comodidades y con todos los lujos. Si analizamos la vida de Pablo, por todo lo que este hombre pasó, dice la palabra de Dios que sufrió azotes injustamente por los romanos, dice que sufrió naufragio a tal punto que pensó que se moría en medio de la mar, sufrió injusticias, sufrió muchas injusticias, y él dice, con los de afuera, porque todos los judaizantes lo querían matar, con los de adentro porque desconfiaban de él, porque él antes era perseguidor de la iglesia, con los de adentro y con los de afuera. Él sufrió muchas situaciones, peligros de muerte, sufrió tantas cosas este hombre que no nos podemos comparar a Pablo. Y sin embargo, este hombre está diciendo, lo que me está pasando es una leve tribulación que pronto va a pasar. Pero pongo mi mirada no en lo que estoy viviendo hoy, en lo que estoy sufriendo hoy, en lo que me está pasando a mí. No me estoy mirando a mí mismo, sino que puedo levantar mis ojos y puedo saber que va a haber un eterno peso de gloria que va a ser mucho más eficaz para mi vida y más poderoso. Entonces, el tema es ¿qué miramos cuando estamos en situaciones difíciles? ¿Hacia dónde nos enfocamos? En los momentos de mayor presión tenemos que hacer lo que hizo este hombre. En los momentos de mayor dificultad tenemos que hacer lo que hizo este hombre. Cuando estamos desconcertados y no hallamos respuesta, tenemos que hacer lo que hizo este hombre. Dice, y David fue a la presencia de Dios y se fortaleció en Dios. ¿Por qué? Digo yo, él se fue a fortalecer en Dios, en su Creador, en su Hacedor. Necesitaba la fortaleza de Dios para reunir a sus hombres. O sea, cuando él entró a la presencia de Dios, entró casi huyendo de esos hombres que lo querían apedrear, que lo querían matar. Cuando él consulta a Dios y le dice, Señor, ¿qué hago? ¿Voy al rescate? ¿Me vas a dar la victoria o no voy? O sea, él estaba tan en ese momento humillado en la presencia de Dios, tan sin saber, un estratega, una persona que estaba acostumbrado a la guerra, a la pelea, una persona que sabía muy bien lo que tenía que hacer.
En ese momento, él dijo, tengo que consultar con Dios. Y cuando él consulta con Dios, Dios le dice que sí, que vaya, que le iba a dar la victoria. Ahora Dios se lo dijo a él. Cuando David sale de la presencia de Dios, él tenía que tener la fortaleza de parte de Dios. Por eso dice, y David se fortaleció en Dios. Se fortaleció en Dios para volver a enfrentar a esos 600 hombres y que Dios le diera la gracia, que Dios le diera la autoridad y el poder para decir, muchachos, vamos a ir a rescatar a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Y vamos a ir por lo nuestro. Y estos hombres podían seguir enojados, podían seguir mal y podían haberlo apedreado, podían haberlo matado. Sin embargo, él necesitó esa fortaleza para que esa gente nuevamente pudiera reconocerlo como líder y pudiera estar bajo su liderazgo, bajo su cobertura. El relato es hermoso porque dice la palabra de Dios que ellos fueron, que ellos pudieron llegar al lugar en medio del camino. Bueno, Dios siempre pone uno que esté peor que nosotros, ¿no?, en el camino para que uno pueda darle una palabra de ayuda y de aliento. Se encontraron con un egipcio que estaba medio moribundo, le dieron de comer, lo alimentaron y él les dio el dato preciso en dónde estaban, ¿no? Y dice la palabra de Dios en el versículo 18-20 que David rescató todo lo que los amalecitas tomaron, dice. No le faltó ninguna cosa, ni chica ni grande. El Señor les entregó a los amalecitas en sus manos. Recuperaron todo lo que se robaron y aún se trajeron un motín, se trajeron las ovejas, fueron aún bendecidos con el motín que ellos habían traído. Mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado si se quedaba en el campamento llorando, triste, deprimido y poniéndose él en primera persona y quizás hasta victimizándose? Porque a veces las personas tienen una tendencia a victimizarse. Él podía decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy tu siervo, si yo te amo, si yo cuando estaba en medio del campo lo único que hacía era tomar mi arpa y alabarte y componerte canciones y siempre he peleado a favor del pueblo, siempre trataba. Podía sacar una lista de cosas teniendo conmiseración de sí mismo y quizás hasta enojándose con Dios. ¿Por qué Dios no cuidó a su familia? ¿Por qué Dios permitió que le pasara eso? Pero sin embargo, David y sus hombres dejaron de llorar, se secaron sus lágrimas, se pusieron de pie y caminaron hacia el objetivo que tenían, sabiendo que Dios iba a estar con ellos. Entonces, yo digo que cada uno de nosotros, en este tiempo, no importa la situación que estemos viviendo, hay personas que lamentablemente han perdido seres queridos y va nuestra palabra de consuelo, de paz para todas estas personas que en este tiempo han perdido seres queridos. Hay personas que están enfermas y están pasando situaciones difíciles, enfermos, y como iglesia y como cuerpo estamos orando por ellos. Y hay personas que están pasando situaciones también muy difíciles económicas. Quizás el panorama es un panorama de ruina, quizás es un panorama de dolor, quizás es un panorama de amargura. Pero pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar angustiado, llorando? ¿O te vas a levantar como se levantó David? Primeramente se humilló en la presencia de Dios, luego se levantó David y fue por ese motín. Y Dios le dio la victoria, Dios le entregó a sus enemigos. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra personas, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas que se levantan, potestades que se levantan en contra de la vida de los hijos de Dios. Es tiempo de hacer lo que hizo David, levantarse en el nombre de Jesús
y pelear esta batalla, sabiendo que Dios está de nuestro lado. Yo les animo a que puedan cobrar estas fuerzas en el Señor. Yo creo que no hay un cuadro tan desgarrador como este, de llegar a un lugar y encontrar nada, cuando tenías todo y llegás y no encontrás nada. Pero a pesar de eso, Dios le dio una victoria tremenda. No dudes que Dios te puede dar una victoria impresionante si te levantás en fe y si le crees a Dios. Los imposibles solamente Dios los puede hacer posible. Lo que nosotros no podemos hacer, porque nosotros somos muy limitados, somos muy emocionales, pero si nos ponemos en las manos de Dios y si realmente dejamos obrar al Señor y ponemos la fe en práctica, porque la fe la vamos a poner en práctica en las crisis, la fe la vamos a poner en práctica en los momentos emocionales difíciles, la fe la vamos a poner en práctica en medio de la enfermedad, del dolor. Ahí vamos a poner la fe en práctica. Entonces, que la fe realmente pueda estar puesta en nuestro Señor y saber que vamos a tener victoria en el nombre de Jesús. Yo en este tiempo les animo a que podamos estar buscando del rostro del Señor y que si estás librando una batalla, tengas la tranquilidad y la seguridad de que Dios te va a dar la victoria. Amén. Vamos a orar para poder finalizar. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada persona que está del otro lado, Señor, escuchando. Espero que esta palabra sea de ánimo, de fortaleza, Señor, sabiendo que en ti tenemos una victoria asegurada, Señor. Danos la fe, Señor, suficiente para no quedarnos en medio del camino, para no quedarnos en el dolor, en la amargura, en la angustia, sino, Señor, que en este momento tomamos autoridad en tu nombre para reprender todo espíritu contrario, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y nos aferramos a la fe para seguir adelante, para avanzar, para no quedarnos en medio del camino, Padre. Gracias porque en ti somos más que vencedores. Amén. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga mucho y será hasta la próxima semana, si Dios quiere.